Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar como todas las semanas con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés. Sin duda alguna que el nombre de tu programa, Domingo Alberto, está al pelo para cualquier día que se ocurra conversar, porque es que no hay un día que las cosas no estén al derecho y al revés. Este, yo quería comenzar contigo hablando del tema de la paz, que pareciera que se nos escapaba de las manos con esta problemática de Rusia, Ucrania y todo lo demás, Estados Unidos, Taiwán y los chinos, tal, pero, o sea, ¿tú sientes que esto tiene un compón a corto, mediano, largo plazo? ¿Y cuál sería la vía? Porque las Naciones Unidas y la OEA, que son dos organismos multilaterales, la mantuvieron relativamente sostenida en el tiempo, pero hoy como que se están descalabrando y se están descarriando algunos países que en su momento pues disfrutaron de esa paz después de la Segunda Guerra Mundial, producto de la rigidez con que actuaron las potencias. Pero es que hoy día las potencias mismas están siendo vistas de reojo por mucha gente y las censuran y las critican y no las quieren. Y entonces, ¿de qué manera, si no es con ellas, con las potencias que son las que están industrializadas, que generan bienestar colectivo, que fijan parámetros? O sea, ¿cómo encontramos la paz entonces en estas circunstancias? Porque hay países como el nuestro que no saben ni siquiera dónde está parado desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y entonces no sabe manejar los factores de paz porque no sabe dialogar, no sabe conversar, no encuentra, o sea, a los voceros calificados para entablar conversaciones en las esferas mundiales. Todos lo quieren manejar a realazos. O sea, ¿cómo sientes este panorama de hoy? Bueno, eso es consecuencia de por lo menos 30 años de política a nivel mundial de conflagración, no solo entre países, sino dentro de un mismo país, entre partidos, movimientos, Sí. donde los extremismos son los que pasan mejor perfil. Yo veo con alguna preocupación que la paz y el orden es el principal tema de cualquier gobierno, sea dictatorial o democrático, sea monárquico o republicano. El gobierno tiene que garantizar orden y paz para que haya progreso y que la ciudadanía por lo menos esté tranquila. Así es. Y veo con estupor que en una guerra que no existe, pues no está declarada entre los Estados Unidos y Rusia, ahora aparece una noticia sobre una orden de captura contra Vladimir Putin. Una orden de captura que enseguida todo lo que llaman las hordas mediáticas la replicaron, sin sentarse a pensar que el Tribunal Internacional depende de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y en definitiva del Consejo, donde hay poder de veto. Y ahí Rusia y China, e incluso creo que Irán está miembro en este momento, tienen poder de veto. Pero lo sacaron, ¿por qué? Porque yo no creo que sean los países, ni siquiera los gobiernos, ni el Partido Demócrata en este caso, sino algunos intereses de los Estados Unidos que quieren acabar con las Naciones Unidas como se conformó después de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se repartieron incluso el territorio alemán entre los 5 potencias ganadoras, pero eso era mentira, eso era embuste. Y el primero que se dio cuenta fue el general de Gaulle. Le dijo, no, yo aquí no tengo nada, yo le entrego esto a la Alemania Federal, y los ingleses que se fueron por otro lado, aliados de Estados Unidos, son la madre patria, simplemente han mantenido el orden con todos los defectos que tiene las Naciones Unidas. Nadie ha propuesto algo mejor. Lo más que han propuesto es ampliar el Consejo de Seguridad o alguna tontería de eso. Pero las Naciones Unidas, así como el puntofilismo durante 40 años garantizó paz en Venezuela, las Naciones Unidas durante un poco más de tiempo han garantizado la paz en el mundo. Que al final han tenido esos errores, los reconozco evidentemente,
la invasión del primer Bush a Irak, que acabó con Irak, y los cohetes que tiró el segundo Bush, que mató casi 1 millón de personas de iraquíes. Es terrible, pero es preferible que eso lo haya hecho Bush bajo el paraguas, que no se lo prestaron en las Naciones Unidas, que hacerlo porque le da la gana. Y lo mismo podría decir yo de los soviéticos en Afganistán, cuando se metieron, porque no vayan a creer que los soviéticos en Afganistán, no vayan a creer que nos escuchen, que entraron a tambor batiente y los talibanes aplaudiéndolo. No, 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 no es cierto. Es lo mismo que ha pasado en las guerras en África, donde las potencias de segundo orden, como es Francia y como es Inglaterra, siguen metiendo leña en el fuego. Sí. Entonces esta paz hay que empezar a reclamarla, reclamársela a los gobernantes, no solo a Putin, también a Biden, Sí. también al señor Xi Jinping. Hasta ahora Xi Jinping ha amenazado a la isla de Formosa y ha estado abusivamente evitando que los que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán la quitaran porque a la China le da la gana. Eso me parece que es un abuso no grandote contra uno chiquito. Claro. Pero en todo caso, tienen que volver al sistema de las Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad y sus debates en la Asamblea General. Porque eso de que repentinamente aparezca un juez, que por cierto, no tiene muy buena fama, ese magistrado del Tribunal Internacional, mandando una orden de captura contra Putin. ¿Y quién lo va a capturar? Vamos a empezar por ahí. Sí. Bueno, de momento, lo único que se le está restringiendo es poder viajar a 123 países. Pero la captura, como dices tú, yo la planteé también en términos muy complicados, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? A lo interno no lo van a hacer. ¿Y a cuál país puede ir que se atreva a alguien a detenerlo? Porque lo que queda... Yo creo que no son 123, el mismo caso de Venezuela y Guaidó. Guaidó decía que tenía 60, 70 países, y eso era una de las mentiras que hay que acabarla y que se empezó a acabar cuando el sistema de las Naciones Unidas, que nos garantiza paz y orden, hasta cierto punto, empezó a declinar. Por ejemplo, Francia. Francia no reconoce incluso todavía a Nicolás Maduro como presidente, No, pero tiene el embajador que está allá, es el de Nicolás Maduro y el cónsul, y con ese embajador y con ese cónsul es que hacen los negocios. Entonces eso es una hipocresía, que es el hombre común el que debe empezar, así como los gringos le mandaban cartas a sus diputados, mandarle carta al embajador de Francia en cada país, en este caso, o de Venezuela en otros casos, para poder resolver eso. Fíjate que vienen unas elecciones de la oposición. No es que quiera cambiar el tema. no, es que es pertinente, porque es que estamos hablando de la paz, y la paz a lo interno en Venezuela, sí, tiene muchos Aquí esquinces. le están echando leña al fuego con el cuento de que van a votar los venezolanos que se fueron al exterior. No van a votar, mis queridos amigos, mis amadas hermanas, porque simple y llanamente viven ustedes, la mayoría, en países que no reconocen a Venezuela, y nuestra constitución es muy explícita en que tienen que votar el consulado y embajada que no existe. Eso por una parte. Y por otra, señores chavistas, yo les jalaría la oreja bien duro, carajo, y perdónenme la expresión. ¿Por qué? Porque los chavistas han intentado modificar 2 veces la constitución de Chávez y la han puesto peor, porque no han modificado nada. Una para llamar a unas elecciones y otra para que Chávez se pudiera reelegir. Y además que la aplican muy arbitrariamente en muchos aspectos de la vida nacional también. Pero hoy en día, como ha cambiado el mundo, la gente que vive afuera son venezolanos, sí, comen arepas, probablemente. En diciembre son hallaqueros, lo creo, los quiero, créanme que los quiero. Pero también les quiero decir algo, ustedes no tienen los mismos problemas que lo que estamos viviendo aquí. Un venezolano que vive en Suiza es más suizo que venezolano.
Entonces tiene derecho, a mi juicio, a tener diputados en la Asamblea Nacional que representen sus intereses y sus derechos, pero no a votar ni por presidente, ni por gobernador, ni por alcalde. No se mete en la política directa de aquí, porque lo que hace es encochinar. Y sobre todo porque es muy fácil con el estado económico en que está el mundo y con la pobreza de algunos de esos venezolanos, que no es que han prosperado y todos son millonarios, son mentiras, simple y llanamente que cualquier país poderoso le financie vía una ONG o lo que sea el voto. Y eso es intolerable. Como es intolerable que el país, el gobierno chavista, esté pagándole a la gente para que más o menos sobreviva y vote por ellos. Eso también es intolerable. Un país que va a crecer tiene que acabar con todos los desastres y morisquetas que vienen haciendo ahora los políticos. Yo digo que si Betancur vuelve a la vida, Rómulo, si vuelve el doctor Caldera con todo lo que lo denostaron, o algunos otros venezolanos importantes que no llegaron a ser presidente, Arturo Blanquetri, Domingo Alberto Rangel, Jovito Villalba, ven esto y dicen, caramba, esta gente es rara, que habrán fumado, que habrán tomado la noche anterior, porque todo lo que están haciendo son unas grandes incoherencias. Y ahí no entra ni la política, ni siquiera la ideología, porque yo tampoco creo mucho en ideologías socialistas y comunistas del chavismo, que a lo que agarran unos reales y los agarran, vea tú saber cómo, quieren irse para Miami a cortarse el resto de su vida en su casita. Y yo eso no se lo critico, pero entonces no me vengan a decir que soy socialista. Bueno, entonces lo creo y no hay que creerlo. Lo mismo que tampoco los demócratas. ¿Qué clase de demócratas son estos diputados de oposición que andan por fuera? Que la última payasada, José Antonio, que acaban de hacer es que la Asamblea Nacional del 2015 rechaza, imagínate, rechaza que hayan cerrado el interinato. Claro, si eso están comiendo ellos. Ese es el problema. Ok. Pero fíjate bien, nosotros de alguna manera tenemos que estar conscientes que todas estas circunstancias, lo de los migrantes que están afuera, en la condición que sea, que aspiren o no aspiren a votar, que puedan o no puedan, que el gobierno lo deje o no lo deje, es una consecuencia de. Entonces, mientras tengamos un gobierno que no está dispuesto a dar tregua, que no está dispuesto ¿cómo se dice?, a declarar una amnistía, y lo que intenta es radicarse donde le da la gana y rotarse de unos a otros. El ministro de Educación de la noche a la mañana sirve de ministro de la Defensa, el de la Defensa sirve de ministro de Turismo. O sea, ahí hay un juego de intereses muy cerrado, un juego de intereses muy cerrado. Tienen gente, José Antonio, y tienen miedo que los derroquen porque ellos están enfrentando el primer poder del mundo también. Claro, por eso. El mundo no sé, Liechtenstein. Son los Estados Unidos de América. Claro. Son la primera economía del mundo, el primer ejército del mundo, uno de los mejores sistemas de inteligencia, aunque están divididos y hacen lo que les da la gana, pero en cuanto a recolectar inteligencia son de los mejores. Exacto. Pero a mí un gobernante o un ministro como Maduro que se presenta en cadena nacional como muy envalentonado y muy guapetón, o sea, a mí tampoco me dice que esa sea la vía para encontrar la paz en Venezuela. Por el contrario, está metiéndole más leña al fuego. No es un estadista. Y ninguno de los que, lo acompañan tampoco. Llegaron ahí por carambola política y porque el sistema que teníamos se lo permitió. Tú hablaste de la democracia de 40 años y elogiaste a Betancur y a todos esos dirigentes. Pero ellos llegaron vía murieron en el mismo estado económico en que estaban cuando llegaron a la presidencia. Exactamente. Exacto. Y estos que llegaron ahora a través de Chávez, o sea, están buchones todos, no se puede negar, ahí están peleándose por una tajada grandísima. Bueno, la última es la inteligencia artificial, que sí, eso entiendo que fue lo que arrancó el pleito entre Jorge Rodríguez y el presidente en Chile. Sí. ¿Por qué? Porque quieren meter la inteligencia artificial con el cuento de que así mejoran el sistema de inteligencia venezolano, ya estoy hablando de policía, no de cerebro, claro, que también tiene que ver. Y
resulta que era un gran negocio, estaban comprando a precio de gallina gorda y no les estaban dando sino una gallina flaca. Eso es lo que yo tengo entendido, que de ahí vienen las diferencias. Pero no creo que lleguen a más. No creo que lleguen a más porque todos me entienden muy bien que si se cae uno se van a caer todos. Sin Ahora, embargo, yo lo pero que oye, digo es oye, que oye, 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 siempre Domingo. sean los mismos. Sí, oye, Domingo, pero Mira, el ejemplo de eso, el día de mi cumpleaños. Yo inventé chavistas y no chavistas y gente así como yo. Y ahí fue uno de los vicepresidentes, fue el primero que llegó, de hecho. Lo llamaron de Miraflores y se fue. Y al final, y estuvo Rafael Arraiz Luca acá, que es mi gran amigo. sí, Caque estuvo hasta el final. Y claro, Caque es de la Comisión Nacional de Primaria. sí, Estuvo ahí. Estuvo también Miguel Salazar, que uno dice que es un bandido, pero es amigo mío. Yo no hago bandidaje, pero yo tengo amigos de todo tipo. Y hubo mujeres, y hubo hombres, y hubo 4 precandidatos presidenciales de oposición, porque son casi 40, de verdad, sí, y ninguno se ha retirado. sí. Tú no ves que Jesús Cabeza se lanzó de candidato. Y mi amigo Manuel Isidro Molina dando También, vueltas también. también, ese es otro. Pero es que Y hoy mi amiga, la presidenta del partido ese que se llama Compa, es ajá. también candidata presidencial. Eso estuvo también. Y Griselda Reyes, mi amiga. Entonces, ¿cómo van a ser candidatos presidenciales si no tienen gente, dinero ni organización? Pero es que además no tienen idea. Pero tú sabes, mira, Porque tú yo sabes tengo que, tú sabes que sentido yo te común, compré, pero no mira, entiendo. Domingo, tú sabes que yo te compré hace tiempo a ti la idea que tú me pusiste de que el que quisiera ser presidente, candidato presidencial, tenía que hipotecar por lo menos la casa y el carro que tenga, ¿verdad? Ajá. Si no sacan más de 5.000 votos. Y es la única manera que todito se retire porque ninguno, ellos están conscientes que no tienen esa cantidad de votos. Pero hay que poner una condición y la ley Claro. electoral desafortunadamente no lo permite, pero habría que legislar en esa dirección para que tú veas que se Mira, acaba ese carnaval. es el gobierno que tiene mayoría. Cuando la pierda se entera la oposición, pero entre todos tienen que legislar en ese sentido. Mira, una de las cosas que yo pensé, llegué inocentemente, yo no soy inocente, pero inocentemente, pensé que cuando murió Ezequiel Zamora, amigo mío de toda la vida, Sí. y uno que empezó de ofibo y prácticamente en el Consejo Nacional Electoral hasta llegar a ser rector, iba a dejar unas memorias escritas sobre el desastre que él vio y algunas soluciones. Pues no, porque eso yo se lo dije varias veces al Flaco Zamora. Y entonces me decía, sí, pero tú sabes, bueno, si te vas a morir, deja algo escrito, chico, para la posteridad. Exacto. Pero, Maldice la polarización. pero Domingo, vía una especie de pacto de punto fijo. Dos, tres organizaciones que si tengan cierto músculo electoral pueden ponerse de acuerdo con los legisladores con que cuentan hoy día y producir una resolución o una ley transitoria, qué sé yo, para que se discuta y se perfeccione más adelante. De que en este Que sea proceso, para que la gente la apoye y claro, apoyen también los diputados. exacto, de que en este proceso que viene para la salvación del país, de la paz mundial, inscribiéndose en los lineamientos que está buscando las Naciones Unidas, oye, por lo menos se establezca que para ser candidato presidencial, no solamente de Venezuela, sino de todos estos países, se requerirá que previamente el que aspire tenga que poner, no sé si su casa, el carro, no sé qué, pero algo como condición previa que si no saca cierto y determinado punto de número de votos, pierde el bien para que tú veas que ninguno se inscribe. Mira, y todos tienen que dar su brazo a torcer en algún modo. María Corina no sé si se va a poner furiosa mañana conmigo, pero en mi columna leída de Últimas Noticias, yo le estoy diciendo que ella puede ser outsider y que tiene 20 años por lo menos en la política. Pero ¿cómo tendría que ser outsider, María Corina? Ah, arrepintiéndose públicamente de aquella bobería que hizo en Panamá cuando se presentó como embajadora de un gobierno extranjero. Sí. ¿Por qué? Porque ese juicio no ha terminado. Ella la inhabilitaron por un año por una pequeña tontería que hizo cuando era diputada, pues no firmó unas cosas a tiempo. Pero
aquello no ha terminado, es una espada de Damocles. Claro. Para que se le devuelva tiene que decir que está arrepentida. Ok, pero ese es un hecho, pero ese es un hecho minúsculo en comparación con lo que están metiendo las manos en las arcas y que se comprueba y se nota evidentemente. La presidenta de Venezuela va a estar representando en la OEA a un país extranjero. Ella tiene que tener sentido de lo que es. Y la otra cosa, dejar la política que tiene de 20 años de ser la macha, la marimacha, la versión femenina de Hugo Chávez Frías. Pues eso no va a llevar a la paz. No. La polarización lo que lleva son gobiernos cada vez más incapaces, porque son los extremistas, los más extremistas, los que llegan con la polarización. Sí. Hugo Chávez, si no hubiera habido polarización, no habría sido presidente. Claro, es así. A pesar de que se había preparado eso, lo dijo. Pero hay muchos otros ejemplos. Sí. Muchos ejemplos. Rosales no habría sido, nadie lo había tomado en cuenta como candidato presidencial, por Dios. Ni el hijo de Salas Romer. Sí. El hijo de Salas tal vez, pero el hijo no. Sí. Eso no se vea. Bueno, el caso es que todavía falta mucho por lanzarse, pareciera, ¿no? Pero no se lanza en una piscina sin agua ninguno. ¿Ah? Porque han hecho un negocio de la politiquería. Por eso. Tú formas un partido mañana y te anuncias que te vas a lanzar candidato presidencial y envías a un vagabundo a que hable con el ministro encargado de la partida secreta para que te diga, bueno, pero es que al gobierno le conviene que divida la oposición, denme unos realitos. Y tú te coges la mitad de lo que te den, chico. Eso es lo que están haciendo todos. Eso es lo que Viven de eso. Sí, señor. No hay que decirlo, pues la gente no lo sabe. Lo sabemos los políticos, pero la gente no lo sabe. Bueno, pero de todos modos, yo que te pedí la semana pasada, acércate a la comisión de primaria. ¿Eh? Bueno, a las primarias sí me he acercado. Yo he estado hablando, pero están como la figura humana de los romanos, que toda cosa que tú le preguntaras te respondía de una manera tan enigmática que cualquier cosa podía pasar. Exactamente. Estos son otros que tienen que haberse arrepentido, está pidiendo real, vale. Sí, es verdad que 80% de los venezolanos están en contra del gobierno, carajo, 80% no pueden hacer una organización para recoger su candidatura, su voto, su elección. Claro. Yo no lo creo. Sí. Y mucho menos que salgan a mendigar real en Europa cuando a Europa le viene el año más difícil de los últimos tiempos. Sí. En Europa puede aumentar la guerra. En Europa están aumentando, como hizo Macron, de 62 a 64 años la edad de retiro. Sí. En España van a retirar parte del estado de bienestar, no hayan cómo hacer. En Italia lo han venido haciendo. En Portugal ya lo hicieron. Entonces, estos van a ver real, y a cuenta de que Macron o los franceses nos van a dar real para que la oposición es una elección primaria. ¿Qué les importa a ellos? Sí. Oye, es como que me digan a mí que es real para la oposición de Corea del Norte. No es que no sean seres humanos, lo son los coreanos, pero ese no es mi problema, los intereses míos son los venezolanos. Así es. Y es mi país. No, y a lo interno yo me recuerdo que anteriormente las empresas inclusive daban una contribución para que el proceso democrático se ejerciera de la manera más diáfana posible y contribuían con los candidatos para que hicieran campañas de altura, aportaban ideas inclusive de emprendimientos y de negocios Pero cuando no hubo polarización, ahora Fede Cámara va a reunirse con el gobierno para pedirle que determinados productos no los dejen importar, que son más baratos, para que los compren a ellos, que lo hacen más caro y de peor calidad. O van a la oposición a decirle, bueno, yo te ayudo, pero tú sabes que el ministro tal o el presidente de todo el organismo lo pongo yo. Sí. Y el gobernador también, y el alcalde. Sí. Eso.
Bueno, aquí han llegado al alcohol. Yo conozco un alcalde de Baruta que yo lo metí preso hace 30 años y no ha vuelto a trabajar y vive muy bien. Frota y come en buenos restaurantes y viaja. Cogió bastante, En para una no, alcaldía. cogió bastante en 5 años, pero no trabaja más. Así fue. No, ni 5. En ese momento eran 3. Ah, bueno, imagínate tú. O sea, la garapiña fue grande. Vive, no te digo que vive eso. Bueno, mira, ok, ya se nos acabó el tiempo por hoy, pero de todos modos, yo sigo abogando porque los que estamos afuera votemos, aunque tú digas lo que estás diciendo, o sea, de alguna manera, porque en las primarias al menos no nos compromete en nada, si es en consulado o no es en consulado, nosotros podemos Es que votar esto afuera. está bien. En las primarias Un venezolano es un igualito que a nosotros, pero un venezolano en Nueva York no, y en Suiza tampoco, y en Madrid menos. y en Suiza, No, en Suiza está bien. En Suiza están los unos y los otros, como dicen, de ambos Y bandos. no son venezolanos. Para votar no son. Que voten por un diputado. Que Exacto. haya como las elecciones de Italia. Los italianos en el exterior votan por un diputado y le mandan cartas y el tipo va al legislativo y reclama a nombre de ellos, Claro, pero no votan por el presidente. sí, así es. Bueno, mira, bueno, Domingo, de todos modos, disfruta tu playa. Mañana te toca ir o te vas esta noche mismo para Caracas. Tendrás que No, calar. no vamos más tarde. Ah, bueno. Pero tú vas en moto, Podemos, tú no tienes problema porque te vas en la moto. Tú vas en la moto, no tienes problema. no, yo voy en la camioneta. Ah, ok. Bueno, Domingo, de todos modos, el tema está enrarecido una vez más en Venezuela. Se habla de que van a detener a unos chavistas de PDVSA, a unos jueces, a un alcalde. No, ese van a pagar gente. ¿A quién va a pagar? Los pendejos, los justos por pecadores. Ahí va a pagar el que recibía real por cada vez que PDVSA compraba una cisterna y Sí, estaba por ahí agazapado. Ese lo van a poner en la picota. No seguro. lo dudo. Pero es que están metiendo en el mismo lío al que acaba de encargarse de PDVSA, a Tellechea. Está bien. Están diciendo eso, no sé, también lo están señalando. Pidieron una orden de investigación en contra de él. Él es general, ¿no? También, o qué sé yo, qué coronel, no sé. Bueno, casi habría que decir como mi padre habría dicho estar vivo. Si está de presidente PDVSA y es militar y es de un gobierno chavista, hay que señalarlo antes de que se juramente. Así es. Pero lo juramentaron y está allí adentro y parece que le estaba poniendo la piedra en el zapato a muchos otros de los mismos chavistas. No lo dejaba entrar y entonces empezó la tirantez entre unos y otros y ahora se están devorando en un pozo de caimanes. Pero bueno, Pero es que lo como analizaremos. José Antonio, Ah, orden en un gabinete de 40 personas, mm, de 40 diputados, 30. sí, Ese es el grave problema. Nicolás Maduro podrá tener 4 o 5 que son sus amigos y tiene uno que es más amigo que nadie porque es el más poderoso, es el sí, ministro de la Defensa, el general Padrino López. Pero yo estoy seguro que hay ministros que no han hablado con ellos en meses. sí, no, y algunos llevan el puñal en el bolsillo también, no te creas. Bueno, El aquí no hay puñal, un ministerio pero el de la puñal el puñal de la puñalada trapera, me ¿sí? refiero. No estoy hablando de puñal de Aquí verdad. hay un ministro de la felicidad, no sé si es trapero o no, pero ajá. Entonces, ¿qué va a estar hablando alguien con un ministro de la felicidad? Por Dios. Salvo que los dos fumen marihuana. Si los dos fumen marihuana, sí van a ser muy felices. Bueno, mire, vamos a ver cómo se desencadena esta autodetención y estas cosas de las que se está hablando hoy día. Y lo vemos la semana que viene, ¿ok? Síguele la No, al pista, llegar a Caracas en la noche, yo estoy llamando a un gentío. indágate y me avisa, ¿ok? Vale. Un abrazo, don Nicoleto. Muchas Gracias. gracias. Bien, amigos, Que esté bien, quédate. hemos hablado con don Miguel Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por acompañarnos.